Por múltiples razones solemos comprender que la materia está fuera de nosotros mismos, pero nosotros los seres humanos, como seres vivientes, también estamos conformados por materia. Y una parte de la materia que es relevante porque vincula con nuestras funciones intelectuales, emotivas y también de voluntad, es el cerebro humano. Materia gris y materia blanca son componentes que describen a nuestro cerebro, pero lo más importante no es cómo está compuesto materialmente, sino cómo funciona, cuál es ese entramado, aquella cuestión que ha sido tan secreta durante mucho tiempo de cómo funciona nuestro pensamiento, la manera en que percibimos también el exterior, los fenómenos exteriores y cómo procesamos toda la información. El cerebro, ese órgano que se encuentra en nuestra cabeza, que tiene particularidades en la raza humana, que nos permite diferenciarnos de otras especies animales, debe ser o puede ser estudiado desde distintas perspectivas, pero lo importante es comenzar a conocer nuestro cerebro, cómo funciona, cómo puede afectar nuestro desarrollo vital con la palabra de un neurólogo, una especialidad que se orienta precisamente a estudiar y a solucionar los problemas del cerebro. El doctor Gustavo Herrera es neurólogo y él nos va a explicar cómo funciona nuestro cerebro y qué problemas se pueden presentar. De qué manera tomamos información del exterior por nuestro sistema perceptivo, nuestro sistema nervioso, o también generamos nuestras propias ideas y nuestras propias imágenes. La ciencia, en los últimos tiempos, ha avanzado muchísimo en el conocimiento del funcionamiento del cerebro humano. Elegí medicina porque tenía una vocación de servicio. Yo creía y creo en la vocación. Creo que si volvemos a ese punto de partida, va a mejorar sustancialmente la relación médico-paciente. Es decir, la medicina es un apostolado, sigue siendo. Dentro de la medicina, después, me atrajo mucho la neurología. Sospecho por mi personalidad. La neurología es una cuestión de investigación. Decía un viejo maestro que el neurólogo es un policía que debe descubrir dónde está el asesino, dónde está la lesión. ¿Por qué yo no puedo mover el brazo? Y lo puedo descubrir desde hace mucho tiempo, cuando la tecnología no nos ayudaba, era deductivo. Yo sabía que no podía mover el brazo y podía seguir la vía piramidal y decir, este hombre tenía una lesión o tiene una lesión a tal nivel. De hecho, los mejores clínicos de aquel momento eran neurólogos. O un buen clínico tenía que ser un buen neurólogo, porque uno conocía la anatomía, conocía la fisiología, la fisiopatología y podía determinar antes de la tomografía dónde estaba la lesión.
La gente ignora la importancia del cerebro. La gente claramente sabe que lo más importante del cuerpo es el corazón. Si el corazón falla, la persona se muere y ellos tienen claro, y cualquier persona que le duele el pecho, no duda en ir a un cardiólogo. Pero con el cerebro no. Con el cerebro, que es un órgano de muchas funciones, no lo tiene presente. La gente cree que el neurólogo es un psiquiatra, es decir, que atiende los afectos. Y entonces, cuando a vos te presentan al doctor Herrera, neurólogo, siempre con sonrisa alguien te contesta, Dios quiera que no lo necesite, que no esté loco. Es decir, tienen la idea de lo neurológico como algo relacionado a los afectos, a los trastornos psiquiátricos. Y el neurólogo ve específicamente lesión. Mi función, cuando alguien viene a verme, enviado por alguien o por su propia voluntad, mi función como neurólogo es determinar que ese paciente no tenga lesión. Que lo que le está pasando a ese hombre, a esa mujer, a ese individuo, sea algo no relacionado con una patología lesional. ¿Sí? Cuando es así y todo lo que le pase es afectivo, el neurólogo no tiene mucho que hacer. El neurólogo siempre fue un buen consultor. Al neurólogo había que consultarlo porque sabía nombres y apellidos de patologías que otros no sabían, con nombre propio, y el neurólogo se iba y ahí terminaba la función. Porque la gran mayoría de las enfermedades eran incurables. En la actualidad, la gran mayoría de las enfermedades son tratables y algunas no tienen cura, pero todas son tratables. Y el neurólogo fue yendo desde esto que empezamos con la psiquiatría a convertirse en un clínico vascular. La patología más prevalente en la actualidad, la segunda causa de muerte y la primera causa de invalidez, es el ataque cerebral, es la lesión vascular cerebral. Que otra gran incógnita, la gente cree que el cerebro afecta a la arteria y en realidad la arteria se enferma y afecta el cerebro. Entonces, esto famoso accidente cerebrovascular, ataque cerebral, stroke, es algo absolutamente prevenible. Pero la gente lo ignora. ¿Cómo prevengo yo de tener un ataque cerebral y después no mover el brazo, no poder hablar, no poder ver? Es cuidando los factores de riesgo. Y los factores de riesgo los compartimos con la gran mayoría de los enfermos del corazón, la presión arterial, el tabaquismo, el sedentarismo, la alimentación adecuada, el colesterol elevado, y después hay cuestiones genéticas y ambientales que son más difíciles. Si yo tengo un infarto agudo de miocardio, probablemente yo, con una parte de mi corazón dañado, siga haciendo mi vida normal si me salvo. Pero yo tengo un evento cerebral vascular y tengo un problema para hablar, que se llama afasia, ya no soy el mismo. O si tengo un problema para ver la mitad de mi campo, una hemianopsia, ya no soy el mismo. O tengo un problema para escribir, ya no soy el mismo. Por lo tanto, cuidarse del evento cerebral vascular es trascendente. Mi relación con el mundo depende de mi estructura cerebral.
de nuestro... El cerebro para todo tiene una memoria interna y tenemos una memoria universal. Es decir, ¿por qué me asusta la lluvia o por qué me asusta el viento si yo ahora estoy en una casa? Bueno, esa es la memoria universal que tenemos. La historia de la familia no va a hacer que vos seas bueno o malo, pero es bueno conocerla para saber que tenemos parte de esa historia, Y nos relacionamos con el mundo. Esto hay varias teorías. La toma de decisión, yo pienso que vos sos bueno o pienso que sos malo, que se llama el bling, es decir, cómo hago yo para la primera impresión, no es una primera impresión banal. El cerebro en ese momento ha hecho todo un mecanismo de elección de datos. Es decir, somos capaces, nuestro cerebro trabaja a pesar nuestro. Si tenemos incluido mucho más datos de lo que nosotros creemos, por lo que la intuición, que se llama, es positiva. Si hay que dejarse llevar por la intuición, porque el cerebro ha buscado elementos en la cabeza, en el inconsciente y en la historia universal para decir, por acá deberíamos seguir. Que después, como somos pensante y racional, después nosotros buscamos la racionalidad del acto y siempre la encontramos, pero nuestro cerebro trabaja a pesar nuestro. La cantidad y la complejidad organizativa de las neuronas, sus cables y sus conexiones son de grandes proporciones y minuciosidad. Se calcula que en el cerebro medio el número de puntos de conexión sináptica es de 1000 billones. Al cerebro le ha costado millones de años llegar a este punto. El hecho de que el cerebro humano haya tardado tanto en evolucionar hasta alcanzar tal complejidad hace que la actual evolución de la alta tecnología y en una sola generación resulte tan extraordinaria. Estamos hablando de cambios importantes del cerebro que se producen en solo unas décadas y no a lo largo de milenios. Nuestra pantalla, el mejor cine. Cable Express. ¿Estás conectado? Estamos conectados. El resumen informativo de la semana en 30 minutos con la actualidad. Síntesis de noticias. Los sábados a las 12:30 por Canal 4. Realice una inversión inteligente. Pauten Cable Express. En un mercado competitivo, acompañamos a grandes y pequeñas empresas con óptimos planes publicitarios de acuerdo a cada necesidad. Solicite un asesor al 431-1112, interno 3 y llegue a miles de hogares salteños. El cerebro humano es un pequeño órgano en comparación con todo nuestro cuerpo, pero que es bastante importante a la hora de poder desarrollar nuestro pensamiento. Ha evolucionado muchísimo el desarrollo de la ciencia en la parte neurológica, en el conocimiento de cómo
funciona el cerebro, de las posibilidades futuras que puede tener este desarrollo del cerebro humano, porque ha cambiado en gran cantidad de años y ha cambiado en virtud no solamente de cuestiones evolutivas propias de lo biológico, de aquello que compone el cerebro humano, la biología y la física. Pero el cerebro humano ha sabido adaptarse a las condiciones del medio ambiente, a las condiciones del entorno, y también ha sido activo partícipe en las modificaciones que ese ambiente o entorno natural ha sufrido y ha dado lugar a numerosos fenómenos como por ejemplo la urbanización, la tecnología, los nuevos medios de comunicación, los que a su vez han gatillado ciertas características que permiten cambios en la forma en que funciona nuestro cerebro humano. Una parte de nuestro cuerpo tan plástica, tan flexible, que ha permitido en cientos de años múltiples acoplamientos, múltiples adecuaciones a la realidad existente y también a la creación de nuevas realidades. Mirá, el cerebro, claramente, este famoso de que usamos el 10% de nuestras neuronas es verdad. Lo único que necesita el cerebro como funcionamiento es actividad. No necesita otra cosa. Necesita actividad intelectual, arte, música. Necesita actividad. ¿Por qué? Porque el cerebro no es algo que no existe. Las neuronas se comunican y las sinapsis que se activan vías extraordinarias. Es decir, tenés que tener un daño muy importante, hablar de patologías muy importantes para que una persona intelectualmente no sea capaz de hacer cosas. Después está la selección de las vías, digamos. Si a mí me gusta el arte, yo no debería hacer otra cosa. El asunto es que nosotros somos educados en una línea en la cual a veces es muy difícil salir, pero el cerebro tiene lo que se llama plasticidad neuronal, cosa espectacular. El cerebro se adapta, ¿no? En un tiempo nosotros aprendimos que células que morían no se recuperaban más, es verdad, pero otro grupo de células agarran la función y la pueden hacer mejor. Hay gente, estos son excepciones, pero que no pueden hablar en castellano después de un evento vascular, pero pueden hacerlo en inglés. Porque otro grupo de células han tomado el comando. Lo cierto es que la plasticidad neuronal es fundamental. Hasta los 6, 7, 8 años es la base de nuestro ahorro. Al chico, vos hasta esa edad, alimentarlo bien, hacerlo dormir bien, darle afecto. Y ese chico no tiene ninguna oportunidad de salir mal. Después yo tengo que agregar y el cerebro va a trabajar. Va a trabajar y va a trabajar y va a trabajar. Fundamental los primeros años de vida. Si uno tiene una sociedad bien alimentada, con afecto, ese cerebro va a tener luces, va a poder desarrollarse. Después va a depender de cada uno, pero seguramente lo que vos tires va a sembrar, va a sembrar. Pero hay gente mayores de edad que hacen
la primaria, la secundaria, hacen arte, terminan. El cerebro no tiene límite. ¿Qué va a pasar? Y esto aprovecho, dice, yo no me acuerdo porque soy una persona grande. Eso es mentira. La vejez no es sinónimo de demencia, ni mucho menos. ¿Qué es lo que pasa? Igual que el músculo. Si vos antes corrías 10 cuadras y ahora vas a empezar por 1, después 2, después 3, te vas a entrenar, vas a llegar a las 10, vas a pasar, pero con entrenamiento. El cerebro hace lo mismo. Quizás yo no esté tan lúcido ahora para hacer comentarios como era antes, o para acordarme, como me acordaba antes, yo antes de una memoria. Bueno, ahora quédate tranquilo y entrenate. El entrenamiento, lo mejor para la memoria es ver película y comentar, crucigrama, leer libro y comentar. Lo mejor para la memoria es hablar. Pues un excelente lector. Pero si no comentas lo que lees, el cerebro hace una sola cosa, incorpora datos. Pero no sos incapaz de sacarlo, que es otro procedimiento. Los recuerdos ocupan una sinapsis, varios recuerdos, varias sinapsis. Es decir, por eso es importante dormir, es muy importante dormir porque ahí es donde la neurona se recupera y produce esta sinapsis, la aparición de neurotransmisores, se unen en forma adecuada. Por eso es importante un pensamiento adecuado, un pensamiento libre y bello, si vos querés, optimista. Un buen pensamiento pone al cerebro en otra variación. Es decir, una persona que tiene pensamientos positivos es más propenso a tener actos positivos. Yo lo que te estoy diciendo a vos no lo recojo del aire. No es que está todo el pensamiento rodeando acá, no, yo lo tengo y mis sinapsis están trabajando. Yo estoy pensando y buscando vías, todo en mi cerebro. Es decir, no, esto es por supuesto, la parte religiosa es otra parte importante, donde yo pongo la fe en otra parte de mi razonamiento, en la cual está perfecto, digamos, esto no va contra la religión, al contrario, afirma la religión. Es decir, somos seres perfecto gracias a la creencia de cada uno, en mi caso Dios. Entonces, bueno, pero no existe en la nada. No existe en la nada. Existe todo en estas millones de neuronas y millones de sinapsis, se comunican entre, y ahí buscan la vía y bueno, y producen esto, que yo hable, que mire, que piense, que me enoje. Esto que una pequeña cosa, vuelvo a esto de la plasticidad neuronal. Yo soy nervioso, dice alguien, y no puedo cambiar. Eso es mentira. En la medida que vos frenes tus impulsos, tu cerebro va a empezar a aprender, y va a aprender, y va a aprender, y llega un momento que aprendió. La inteligencia artificial va a sumar datos, va a sacar conclusiones de esos datos, pero no le va a poder poner la impresión, no le va a poder el afecto, lo universal del acto, así que seguiremos siendo nuestra mente la máquina más perfecta, seguro.
El proceso de extender las redes neuronales en nuestro cerebro empieza en la infancia y sigue a lo largo de toda la vida. Estas redes o caminos proporcionan al cerebro una estructura organizativa para los datos que entran en él. La mente joven es como una computadora nueva que lleva incorporados algunos programas básicos y dispone de mucho espacio en el disco duro para información adicional. A medida que van entrando más y más datos en la memoria de la computadora, esta va creando atajos para acceder a la información. Es interesante también reconocer cómo en la historia de la humanidad nos hemos preocupado tanto para conocer el mundo exterior, para saber qué pasa en el espacio, qué pasa con los cuerpos que se mueven en el espacio, qué pasa con el mundo animal, el mundo biológico, el mundo material que está fuera de nosotros. Pero de nuestro mundo material tal vez lo que menos nos ha llamado la atención para saber qué pasa con él es justamente con el cerebro humano. Y siendo, curiosamente, uno de los organismos que más cambios y transformaciones ha tenido en toda la historia de la humanidad y especialmente en el último tiempo. La propuesta, el desafío es reflexionar sobre justamente cómo funciona esa característica humana de la reflexión. Y para ello no podemos negar la importancia y la existencia, al menos, del cerebro humano, la complejidad de esa computadora que llevamos en la cabeza. Y hablando de computadoras, la aclaración no es que las computadoras reemplazan al hombre, que el hombre puede encontrar en las computadoras una tecnología completamente distinta a su forma de organizarse. Al contrario, la tecnología es una reproducción de cómo funciona o cómo puede funcionar el cerebro humano, porque ha sido un producto de ese cerebro. Hasta la próxima.